Hola, buenos días amigos, estamos aquí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar acerca de la humillación y la exaltación de Jesucristo. Este es el futuro de la humanidad y quiero decirles que necesitas tú a Jesús. Todo mundo necesita a Jesús. Y vamos a leer, dice Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este capítulo es muy impresionante, amigos, porque Dios, Jesús, siendo en forma de rey, Él se quitó su corona y quitó su manto real y dejó su trono para venir a mostrarnos el camino de la vida eterna. Y esta mañana quiero leer un estudio que nos enseñó Miguelín, o sea, Miguel Lin, el pastor de casa de oración, cuando él estaba en Cristo para las Naciones, ahí en el instituto. Y quiero recordar esto porque es muy importante, es importante para mí y yo creo que tiene que ser importante para todos los cristianos. Y él nos hablaba de Filipenses 2:7, Michael Gordon Lin. Jesús se hizo semejante y él es nuestro ejemplo. En la vida, Él es un ejemplo, en la vida para nosotros, en todo, en su servicio a la humanidad, porque Él no buscó ser servido, y nosotros debemos de ser como Él, sirviendo a la gente. Él no se limitó a caminar en la limitación del hombre, o sea, Él no fue un hombre como nosotros, no se limitó, dijo su ambiente. O sea, él dijo de su ambiente, habló de su gloria, a ser como yo. Él dejó su ambiente, su gloria para ser como yo, se hizo humano. Dios nos está llamando a hacer cosas para alcanzar a la gente, predicando el evangelio, compartiendo, sirviendo. Dice, y no estamos dejando nuestra comodidad, o sea, estamos bien como estamos. Nada más vamos a la iglesia, oímos, somos oidores y no hacedores. Para obedecer el llamado de Dios, tenemos que echarle más ganas. El ejemplo de Dios en su Hijo Jesús, caminando en su humildad. Dios vino a servir a su creación, o sea, eso es impresionante. Y su creación lo mató. Pero no fue así. Dios dio su propia vida. Dios se entregó a sí mismo. Él tomó su vida, Él la ofreció. Aunque nosotros, con nuestra actitud, tuvimos una actitud, porque Él nunca buscó lo suyo. Él nunca buscó lo suyo. En Primera de Pedro, aquí está el 4, 5 y 6. Lo voy a leer. Primera de Pedro, aquí está. Primera de Pedro. Fíjense lo que dice. Fuimos llamados a una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos,
para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Así es de que vamos a entrar en este tiempo a unas pruebas difíciles. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Jesús obedeció al Padre. Entonces, en el capítulo de Filipenses dice que Él se mostró obediente, el ejemplo de obediencia. Y Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús murió en la cruz obedeciendo al Padre. Nos hace una pregunta que dice, ¿estás dispuesto a obedecer, a seguir el camino de Jesús, el ejemplo? Ahora nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y seguirlo. Hay otra pregunta que dice, ¿qué nivel de compromiso tenemos nosotros con Dios? Nosotros debemos de pelear aún hasta la muerte, amigos, obedeciéndolo. ¿Hasta dónde va su lealtad de Jesús? ¿Hasta dónde va nuestra lealtad de ser fiel y leal a Dios? Muchos han dado sus vidas por el Evangelio. ¿Estaremos nosotros dispuestos también para darlo? Eso está por verse. No debemos de rendirnos. Tenemos que determinarnos. Es que no se nos debe olvidar lo que Jesús hizo en la cruz. Dios nos está dando la oportunidad cada día, aquí en la tierra, para adorarle con nuestra vida, sirviéndole, servir a otros. Tienes que conocer a Jesús como tu Salvador, no como tu juez. Porque si quieres conocer a Jesús como tu juez, estarás listo para el infierno. Y no puedes ahí retractarte. Te declaras culpable y eres culpable. O sea, Dios dice que debemos de estar activos, de trabajar con poder hacia el Padre. Tenemos que afectar esta humanidad, tenemos que ayudarla. Dios produce en nosotros. Dios está dentro de nosotros, no está a nuestro lado. Ese es el secreto que dice el apóstol Pablo. Dios en mí. Si Dios está en ti, entonces tú puedes hacer grandes cosas. Dios quiere que haga yo su voluntad. Porque Dios influyó. Dios ha influido en mi vida para predicar el Evangelio. Es el proyecto de Dios y Dios está en este asunto. Dice Jesús cuando lo buscó su madre, decía él, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi Padre? Dios produce el deseo, Él nos da el poder, Él nos da la promesa. Dios nos va a ayudar a influir para hacer su voluntad, dándonos el querer. Las bendiciones vienen de Dios, de hacer su voluntad y obedecerle. La voluntad de Dios no es un misterio. Dios opera y trabaja en nosotros. Él nos va a ayudar en el asunto que nos debe interesar para agradarle solo a Él, agradar a Dios con la ayuda de Jesucristo, con la ayuda de su Espíritu, de su palabra. Dios me va a dar el deseo y la habilidad. ¿Qué te gusta hacer? Yo sé que te gusta hacer muchas cosas. Cuando conoces a Jesús y amas a Jesús, te enamoras de Jesús, tú empiezas a hacer su voluntad y te gusta hacerla. Te puedo preguntar, ¿en qué área te gustaría servir a Jesús? Siempre debería de ser el servicio a Dios. El servicio a Dios es un placer. Deberías de aprender a ser un discípulo para discipular a otros. Él ve lo que hay en nuestro corazón.
O sea, Él hará lo que hay en nuestro corazón cuando nosotros le pedimos nuestros deseos. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? Servirle a Él según su voluntad. Y Dios va a conceder el hacerlo. No para hacer tu propia voluntad. Tú debes de pedirle a Dios en oración: Señor, ayúdame, porque no es en mis fuerzas, no puedo en mis fuerzas, te necesito. No debemos de dejar de hacer la voluntad de Dios. Siempre hay una buena razón, siempre está su buena voluntad en nosotros, y será buena. Esperar es anhelar. La voluntad de Dios es buena. Puedo confiar en Él. Puedo confiar que a donde Dios me lleve será para mi bienestar. Acuérdense del Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Él unge mi cabeza con aceite. Mi copa siempre está rebosando. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la promesa del Señor, por ser mi Señor. Por donde Dios me guíe será mi bien. Dios es muy bueno para con nosotros. Y una palabra que decía, Dios es nuestra energía. Es estar activo, trabajar para Él. Y esto significa, si estás dispuesto, que Dios está trabajando hoy en ti. Dios trabaja. Siempre está activo en nosotros cuando nosotros ejercemos la lectura de la Biblia y empezamos a obedecerla. Empieza la actividad espiritual. Dios nos da habilidades. Dios pone el querer como el hacer. Y eso es muy bueno. ¿Qué cosa te gustaría hacer? Dios pone el querer como el hacer. Cuando tú quieres predicar. Hay gente que cuando tú predicas, crees saberlo todo y te interrumpe. Solamente es contradictoria. Pero a esa persona no le gusta predicar. Le digo, no me diga nada. Mejor levántese y predíquele a la gente. Dígale qué cosas Dios ha hecho con usted. O sea, ¿qué cosas te gustan hacer? Pues no te ha de gustar tanto servir a Dios porque no te preparas. Dios hará la obra en mí, Dios hará la obra del evangelismo, Dios hará su obra sin ti o sin mí. Pero si tú quieres servir a Dios, puedes servir a algo. Señor, si te sirvo, úsame. Tú puedes ser instrumento en las manos del Señor. Mi comida debería de ser la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios es diferente para todo. La voluntad de Dios depende de Dios. Debemos de respetar la voluntad de Dios para otros, porque su voluntad es buena. Debemos de encontrar el lugar correcto para servirle, porque a veces no podemos servirle cuando nos encontramos una persona que es necia. No puedes predicarle a un necio. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En el reino de Dios es, bueno, para mí y para los demás, según las perspectivas de Dios, sea bueno o sea malo, es un beneficio para mí. Para otras personas que dicen, por ejemplo, ay, qué aburrido va a ser ir al cielo. Eso es lo que dice. Qué aburrido es ir al cielo. ¿Piensan que en el infierno va a haber diversión? En el infierno va a haber llanto, dolor, crujir de dientes, tormento. La voluntad nunca será buena para el enemigo, para el diablo. Que cuando hagas la voluntad de Dios sientas placer en él, hacer. Cuando te encuentres haciendo la voluntad de Dios, no te va a asustar.
sino que te va a gustar cuando hagas la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se asusta, siente muchos nervios, no importa, hazlos a un lado. Abre tu boca para predicar, hay que servirle al Señor. La vida consiste más que las posesiones que tengas, que puedas tener. Así es de que te tienes que identificar en el propósito de Dios, porque tú fuiste creado para que busques lo bueno. Si se dan cuenta de eso, todos fuimos creados para buscar algo. Y el llamado de Dios es: vengan y arrepiéntanse, busquen al Señor. La humanidad está perdida. Tenemos que buscar lo bueno. ¿De qué hablas? ¿De qué platicas? ¿Cuáles son tus pláticas? La vida es corta. Cuando menos lo esperas, ya eres viejo y nunca llegas a ser perfecto. Mucha gente dice que los ancianos se respetan sus canas porque dicen que son sabiduría. No es cierto. Yo a los 40 años ya tuve canas y no era sabio, era un hacedor de maldad. Imagínense un viejito que ya no puede ni caminar cuando en el bastón. No porque tenga canas es un hombre sabio. Yo conozco muchos viejitos que son bien léperos, que son bien mal pensados, que son sangrones, enojones. Ese no es sabiduría. Sabiduría empieza desde la juventud. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, dice en Job. Dios te ayudará en lo que te gusta servirle. No tenemos que hacer murmuraciones, que andar en disgustos. Todo lo tenemos que hacer en secreto, conversaciones con prejuicios de otras gentes, hablar mal de la gente cuando está ausente. Tu actitud determinará tu altura. La actitud que tienes hoy, la actitud que tienes en tu corazón, ¿es buena o es lo contrario? ¿Cómo eres con tu familia? ¿Cómo eres con tu mamá? ¿Con tu papá? ¿Ya los perdonaste? ¿Ya hablaste con ellos y le dijiste perdóname, fui insensato? ¿Andas en pleitos, en contiendas, en disputas? ¿Andas peleando todo el tiempo? Hay una situación que pasa: ¿por qué siempre tenemos que pelearnos de todo? ¿Por qué siempre hay quejas? ¿Por qué somos sangrones, iracundos? Nosotros debemos de ser gente de paz. Cuando pedimos perdón al que ofendimos, encontramos la paz. No debemos de gritar o pelear porque no vamos a ningún lado. Yo sé que hay asuntos que no valen la pena. Dios quiere trabajar en nosotros. Dios quiere que tengamos actitudes en nuestro interior, en nuestro corazón, para que seamos hallados irreprensibles cuando Él regrese. Él nos quiere hallar sin falta, libre de defectos. Por eso su sangre preciosa nos limpia. No somos perfectos, pero Dios nos ordena en sus mandamientos: sean perfectos como mi Padre es perfecto en los cielos. Sean santos como mi Padre es santo en los cielos. Sed santos, decía el apóstol Pedro. Pero necesitamos perfeccionarnos en Dios. Tú no te puedes perfeccionar a ti mismo yendo a la universidad. Tú necesitas conocer a Jesús para que seas perfeccionado en el amor de Jesús. Nunca termina la obra el Señor. Y nunca terminará la obra de llegar a ser como Jesús, porque dice que cuando Él es el que nos hace que su obra en nosotros la culminará. No debemos darle lugar a los demás para que nos acusen por el mal testimonio que a veces damos.
Tenemos que pensar antes de hablar y de decir las cosas. Limpiémonos. Estamos en un proceso en esta tierra física de cambios. Por eso le decimos al Señor siempre: Señor, hazme como tú quieras. Haz tu voluntad en mí, perfeccióname, por favor, en el nombre de Jesús. Así es de que tenemos que ser fieles a Dios, ser como Daniel, ser como Abraham, ser como cualquier hombre de la Biblia, de esos hombres poderosos en la palabra de Dios, porque estuvieron en su presencia. Que ningún vicio ni falta sea hallado en ti, que seas un hombre justo, íntegro. Tenemos que reconocer que nos faltan muchas cosas. Tenemos que reconocer que debemos de ser sencillos. Tenemos que ser unos hombres sin mezcla, no tenemos que mezclarnos. Por ejemplo, cuando la mezcla de pensamientos, así como cuando mezclan el vino, pues se pierde la cordura. Tenemos que ser puros, sin mezcla de maldad, libres de engaños. Dios quiere un pueblo puro. Una torta no se puede arruinar por un blanquillo podrido. O sea, una torta, no puedes arruinar tu torta de huevo, porque si echas un blanquillo podrido no te lo vas a comer. Ya la arruinaste el pan. Hay mezclas con ministros, cantantes y cristianos. Hay mezclas, o sea, doctrinas falsas, doctrinas de demonios. Dios abre puertas, por eso tienes que entregarte a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Ayúdame. Habla con Dios y dile: ayúdame, no quiero tener mezcla, Señor, con el mundo, ni con nada de las actitudes malas en mi ser. Quiero ser irreprensible y sencillo. ¿Eres o no eres? Así tienes que decirle al Señor. Tienes que ser de corazón, en actitudes, dentro y fuera, aquí o allá. Tienes que ser el mismo en tu casa como afuera. Tienes que ser proclamador de la gloria del Señor. Bendición. Amar a tu prójimo. No juzgar ni criticar a ningún hermano ni persona que no sea hermana. Que Dios juzgue a los demás. Tenemos que sujetarnos. Tenemos que purificarnos, siendo puros para Dios. Que Dios no nos halle con falta. Que Dios no nos halle el ser hallados como murmuradores o criticadores. De que no estemos hablando de cualquier hermano o persona, sea el que sea. No estar en medio de nada. No estar en menos de ese centro de malas actitudes. Debemos estar dentro de la acción, entrar al terreno de juego para impactar a la gente con la predicación del Evangelio. Hablar las cosas que nos enseña Jesús en su palabra, en el Evangelio. Nosotros somos cristianos. No debemos de tener miedo a esta generación maligna, mala, perversa que hay hoy en día. No debemos de tener miedo a la situación que viene, porque la situación que viene es desastrosa. Ahorita está las pandemias, los terremotos, está la guerra a punto de suceder, está el hambre en la tierra, se está acabando los alimentos. Dios quiere que estemos en el centro de la acción. Nuestro llamado es a ser luz y sal. Vosotros sois la sal ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Nosotros somos la sal de la tierra. Tenemos que darle sabor a este mundo. La sal tiene propiedades de influencia. La sal es la luz en las tinieblas. Es para darle sabor a esta vida, a la vida de las personas que están amargadas, que están insípidas. Debemos estar seguros dentro de la voluntad de Dios
en la obediencia. Cuando le obedeces estamos seguros, hay seguridad. Estamos bajo las alas del Señor, bajo su sombra. Y eso nos da esa seguridad. Voy a hablar así, dice, las locuras de Dios. Para muchos las cosas que suceden son locura. El Evangelio es locura para la gente que se pierde. Pero para nosotros esa locura es para salvación. Y estas nos dan seguridad para nosotros. Hoy en día el consumismo, el autoplacer, es casa de seguridad para muchos. Pero en Cristo encontramos la verdadera seguridad. Tú debes de preguntarte, ¿qué hizo Jesús en sus 3 años aquí? Jesús vivió una vida, creció con su familia y todo, pero cuando Él se presentó ahí con Juan y se bautizó, que Jesús fue el ejemplo del bautismo, ahí dice que Él empezó su ministerio y empezó a predicar y a dar ejemplo. Él se dio a conocer. Jesús constantemente era un instrumento en las manos de Dios, en medio de todos, animando, tocando, sanando. Él es la vida en acción. Jesús nuestro ejemplo. Dios quiere que te examines en tu corazón. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, amigo que no conoce al Señor? ¿Cómo estás? ¿Necesitas a Jesús? ¿Cómo estás, hermano cristiano? ¿Estás dejándote engañar por esas doctrinas falsas? Por esas doctrinas que no nos ayudan en nada, que nos desvían del propósito de Dios. Tenemos una esperanza, nuestra esperanza es Jesús. Aquí tengo un versículo que es Juan 20:25, lo voy a leer. Juan 20:25. Aquí está hablando acerca de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos. Ellos le dijeron, ¡ay, al Señor hemos visto! Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, dice, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjense lo que dice, si no viere, o sea, ver en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo, o sea, tocar en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Entonces 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, en la casa, y con ellos estaba Tomás. Y luego Jesús, estando las puertas cerradas, fíjense lo que pasó, y se puso en medio de ellos y les dijo, pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Cree. Él tuvo que tocar y ver para creer. A nosotros se nos llama a creer sin haber visto, sin haber tocado. No he visto nada, no he tocado nada, pero tengo la palabra de Dios en mis manos. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué has visto? Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. O sea, todo es por fe. No se trata de creer tampoco mentiras, o sea, doctrinas falsas. Se trata de creer en la palabra de Dios. La verdadera fe está en la palabra del Señor. La verdadera fe es la Biblia. Es lo que dijo Jesús. Fe es creer en las palabras de Jesús. Fe no es creer en lo que dice la iglesia, en lo que dice una religión, en lo que establece una religión como religión. Fe solamente es en las palabras de Jesús. Así de fácil. Todo esto es muy difícil, pero así es, amigo. Este es un mensaje que aprendí
Ahora ya lo expandí un poco más, pero este mensaje es un mensaje que nos enseñaron en Cristo para las Naciones cuando estaba Miguelín, que ahora está en Chiapas. Un saludo para él. Dios les bendiga, hermanos, los amamos mucho. Este es un mensaje que me hizo reflexionar en mi vida, que aumentó mi fe, aumentó mi esperanza y me ha dado la paz de seguir adelante en Cristo, no importan los problemas que vengan. Jesús es bueno y Jesús da su mensaje por medio de nosotros, los siervos. Así es de que si tú quieres ser siervo, ser discípulo de Dios, entrega tu vida a Cristo. Es lo mejor que te puedo decir. Este es el futuro de la humanidad. Yo soy Héctor García y esta es una palabra de bendición para ti. Dios te bendiga. Nos vemos.